Saludos, madelmaníacos del mundo. Altaya. Intro. Y empezamos. Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Los Madelman lo pueden todo. Bueno, madelmaníacos del mundo, a ver cómo encarrilo yo el tema de Altaya. 8. Esos fueron los Madelman, el buzo, que compré yo cuando por primera vez lo vi en los kioscos y tal, como os mostraba en la intro. El buzo fue el primero, el número 1 de esta edición de Altaya, y este en concreto es como decía, el primero que tuve, el primero que compré, tal cual lo he dejado. Yo recuerdo que me acerqué al kiosco. Yo es que nunca, como había comentado ya en el vídeo de Popular de Juguetes, yo nunca he sido de informativos, ni de tele, ni nada. Yo es como si viviera en una burbuja. Bueno, en fin, yo llego al kiosco a comprar mi revista habitual, mensual de Euromodelismo, una revista en la cual yo colaboraba con artículos de modelismo, y ya iba con la inercia, ¿no? Más o menos ya sabía la vitrina dónde estaba, y esa vista que tenemos todos los coleccionistas de cazador, ¿no? Que se enciende la chispa, un mínimo resquicio de algo que tu cerebro reconoce como algo que te interesa, ¿no? Entonces fui a coger la revista y dice, uy, y lo vi, o sea, ya automáticamente, como digo, yo era coleccionista de Madelman bastante antes que Altaya, ¿no? Entonces yo tenía perfectamente asociada cada accesorio, cada Madelman en lo que era, ¿no? Y reconocí esa estampa, la del buzo. Entonces digo, ostras, ¿qué es esto? Entonces me agacho, cojo el cartón, veo perfectamente Madelman, y digo, Altaya. Hostia, esto va a ser un coleccionable. Le doy la vuelta, ya veo bueno, pues la promoción, ¿no? De los números que saldrían y tal. Y yo ya con los nervios, hostia, es que no sabía si tirar para adelante, para atrás. Y le pregunté al kiosquero y le dije, ¿cuántos tienes? Y me dice, 4. Trae para acá. Así que nada, me agencié los 4 Madelman, ya iba con ellos debajo del brazo, y claro, iba nervioso, de ostras, pero esto no puede ser verdad. Otra vez los Madelman, esto era increíble. Y a todo esto, para que os fijéis cómo funciona la mente de un cazador, de un coleccionista, mirar cómo se van cruzando hasta hilar todo. Decía, ostras, yo voy a por el coche, pero es que antes de llegar al coche, unos metros antes, hay otro kiosco. Entonces ahí ya se encendió ahí la llama de cazador implacable, que no respeta ni perdona. Llegué al kiosco y le dije, ¿tienes más de estos? Bueno, tío, sí, tengo otros 4. ¿Cómo? Y por eso decía lo de 8, porque ese exactamente fue el número de Madelman que yo compré de este primer número. Es decir, que no ha habido otro Madelman Altaya en el que yo comprara tantos, ¿no? Pero sí que es verdad que este fueron 8. Nada, dicha esta anécdota, vamos con el vídeo. ¿De Pepe? De Pepe ni me hables. Hoy de submarinismo con sus amigotes. Mañana de safari. Y pasado a la luna. ¿Tú te crees? Vuelve a reencontrarte con los mejores amigos de tu infancia. Colecciona los auténticos Madelman originales y sus más espectaculares equipos. Ya en tu kiosco el primer fascículo y el Madelman buzo por solo 4,95 €. Altaya. Pues bien, madelmaníacos del mundo, aquí tenéis parte de la colección de Altaya, 40 números en tiradas mensuales, ¿no? No los pongo todos porque evidentemente esto se nos saldría un poco de madre. La colección pues la conformarían Madelman basados en primera generación, salvo algunas licencias que Altaya se tomó. Bien puede ser, por ejemplo, el Sheriff o el séptimo de caballería. También dentro de esas 40 entregas pues nos brindarían accesorios, como podría ser, por ejemplo, el de la estufa con la mesa y la silla, el de la increíble y maravillosa
la ancha neumática del hombre rana, etcétera, etcétera, etcétera. Las cajas, pues como veis, pues venían basadas en esas cajas con las que Madelman vio la luz allá por el 68, ¿no? Aquella primera generación. Pues unas réplicas bastante bien hechas de los Madelman, salvo que aquí en la trasera, bueno, pues el vintage pues eran siluetas y como veis al talla pues son fotos en color, ¿no? Pero yo creo que una muy buena elección en lanzar estas figuras para la colección Altaya en este tipo de cajas rojas. A mí me pareció un acierto y una idea exquisita. ¿Y cuándo aparecía la colección Altaya? Bien, pues los Madelman de Altaya nos decían hola en el verano del 2003 y completándose ya la colección ya para el 2004 y siendo reeditados luego más tarde otra vez en el 2005. Pero bueno, luego esto es otro tema que trataremos un poco más adelante. Como dije, esto no va a ser un vídeo en el que yo me centre en un modelo exclusivo de Altaya, sino que va a ser un vídeo generalizado de lo que en mi opinión fue la colección Altaya y ya. Con vídeos venideros pues nos iremos centrando en modelos exclusivos, ¿no? Pero antes de salir al mercado, como decíamos, en el 2003, los Madelman, hubo un estudio en 4 ciudades españolas por parte de Altaya para sopesar el mercado. Esas ciudades serían Zaragoza, Castellón, Oviedo y Sevilla. Y lanzarían pues 4 modelos, que sería el hombre rana, el policía montada al Canadá, el cazador safari y el buzo. Yo solo tengo 2 de esos prototipos que se difieren de los modelos ya originales que ya todos teníamos en venta. Por ejemplo, por no extenderme mucho, el hombre rana, el fascículo sería rojo. La diferencia en estas gafas no viene el ribete plateado en lo que es la gafa, sí, en el definitivo, así como el policía, por ejemplo, monta al Canadá, la chaqueta es de un tacto mucho más fino, o el sombrero tiene un tacto también diferente, los ojos más mates y un brillo también más apagado, así a grosso modo, ¿no? De estos 2 modelos que tengo. Como digo, saldrían estas 4 ciudades españolas y ya previo a ese estudio de mercado, en el 2003, en verano del 2003, ya veríamos lo que sería la colección definitiva, pues que más o menos todos conocemos. Venga, nos metemos con el maniquí en sí y lo analizamos. Pues aquí lo tenéis, el Madelman de Altaya. Es prácticamente igual que un primer generación en tanto a tamaño, altura se refiere. Aquí tenemos un primera generación y aquí lo podemos ver que prácticamente es el mismo tamaño y la misma altura. En la mano, que me gusta a mí esta comprobación siempre. ¿Cómo se siente? Bueno, pues las articulaciones flojas. No se siente tan compacto como evidentemente se siente un primera generación. Este ya lleva muchos años conmigo y se sigue sintiendo un Madelman compacto, duro en articulaciones y que se siente elegante en la mano. Este se ve que, bueno, que es un producto de peor calidad. Y aquí sí que hay un aspecto en el que a mí me gustaría hacer un poco de hincapié y que yo creo que algunos coleccionistas olvidan. Y es que Altaya no nos estaba ofreciendo un Madelman Deluxe, no, nos estaba ofreciendo un producto de kiosco, tal cual, enfocado a los coleccionistas, eso es innegable, pero que evidentemente la calidad pues no estaba a la altura de los vintage, ¿no? De los primera generación originales. Hay que pensar que Altaya tenía la mentalidad de la relación calidad-precio, intentar hacer pues apetecible y asequible, digamos, un Madelman sin excederse en la calidad, por eso ese equilibrio, ¿no? Y apareció esto sin ser una maravilla, bueno, yo creo que salvó los papeles con algunos fallos que ahora veremos, pero yo creo que no habría que olvidar ese aspecto que os he comentado. Venga, nos metemos con las articulaciones. Bueno, pues en tanto a la cabeza se refiere, vemos que tiene un rango de giro exactamente igual que el que tenían los primera generación. Aquí nada que objetar. Va bien para atrás, para adelante, tanto para los 2 lados como la rotación. Como digo, muy buena. En tanto a los brazos se refiere, pues la misma articulación que los vintage, giraría sobre sí mismo.
Aquí lo vemos, y lo que es el codo también. Aquí ya empezamos a ver el tema de las calidades, que es peor, ¿no? Nada que le des un poco se va a salir este brazo, e incluso muchas veces se va a despegar esta parte. La muñeca gira sobre sí misma, y por parte del brazo izquierdo exactamente lo mismo. Lo que es el rango de movimiento es muy bueno para mi gusto. Aquí entra en juego otra vez el sistema Atomium, que yo creo que lo han sabido plasmar bastante bien. Aquí en la trasera vemos que pone Madelman popular de juguetes, y aquí recalco una cosa: si es verdad que la colección es de Altaya fue quien le pidió a Popular de Juguetes que sacara los Madelman, por ello aquí la etiqueta de popular de juguetes. Vale, las piernas, pues su rango de articulación ya veis que es muy bueno también. En el giro también nada que objetar, y la rodilla articulada. Y aquí quería hacer un poco de hincapié en el tema de las rodillas, porque en algunos modelos puede ser la rodilla derecha, en otros modelos puede ser la rodilla izquierda, pero en todos, absolutamente todos los modelos, la articulación de una rodilla y de otra es distinta. En este caso, en la izquierda, por ejemplo, vemos que el rango de articulación es muy bueno, prácticamente como el de la primera generación, solo que en la otra ahí queda, limitado. Ya no va más para arriba. En todos pasa esto, como digo, en unos son en la rodilla derecha y en otros modelos será la rodilla izquierda, pero en todos va a pasar esto. Y es una lástima, porque le limita bastante el rango de movimiento. Yo creo que es porque lo que es el hueco no lo han sabido hacer para que al encajar en esta otra parte haga el juego perfecto. Es un poco paticorto. Han puesto una pierna un pelín más larga que otra, que lo que hace es que baile. Entonces hay que siempre jugar con un poco de trampa, no calzándolo del todo, para que más o menos quede un poco equilibrado, ¿no? Y este sería el aspecto de lo que son las articulaciones, que como digo, si lo comparamos con el Madelman Vintage, son las mismas articulaciones, solo que un original es un original y se nota leguas. Posturas. Sentado. Bien, pues si los dos adoptan perfectamente esa postura de sentado con una cierta naturalidad, es verdad que aquí se deja ver lo que os decía de la rodilla. ¿Veis que esta dobla hasta aquí? Pues esta queda ahí, ya no puede doblar más. Pero en lo que es la posición, vemos que la salva el Altaya prácticamente sin ningún problema, a excepción de este pequeño defecto. De pie, pues aquí podéis apreciar lo que os comentaba de que el Madelman Altaya es un poco paticorto. Aquí veis que tira un poco para la derecha precisamente por ese fallo. Y es verdad que una vez que están posicionados de pie, este imperecedero, pero este, fijaros cómo se mueve. ¿Habéis visto? Y eso es porque tiene las articulaciones demasiado flojas. Hay un truco muy bueno que yo lo hago mucho, y es echar una gota de Loctite en cada articulación y estar moviéndola un rato para que, claro, no se solidifique y quede pegado. ¿Qué hace este truco? Bueno, pues hace que el Loctite cubra de una pequeña película lo que es la bola, que le dé más grosor y por lo tanto haga que la articulación quede un poco más rígida y más compacta. Es un buen truco que yo lo uso mucho, como digo, en todas las extremidades, tanto en los muslos como en las rodillas, como en los codos. Es que ya veis las articulaciones, estoy moviéndolo y es que no... Esto al original no le pasaría. Mirad, pongo así y cae por su propio peso. Fijaros. ¿Ves lo que os decía? Pero claro, ahí vuelvo a decir la relación calidad-precio. Estamos hablando de un original y estamos hablando de una edición para kioscos, que, como vuelvo a decir, para mí salvó bastante bien los papeles. De rodillas, pues he de decir que el Altaya me ha costado bastante lograr que quedara estable. Sin embargo, el original me ha quedado prácticamente a la primera. Pero rompiendo una lanza a favor, veréis que al final pues, se consigue más o menos la misma postura. Sí que es verdad que el original se ve que con una pose un poco más natural. Si hubiera hecho esta posición del Altaya al revés, o sea, con la derecha
doblada y la izquierda hacia atrás, no hubiera podido por esa limitación de la rodilla que os digo. Bien, madelmaníacos del mundo, y ahora lo que voy a hacer es una comparación de lo que es el eje principal de las articulaciones, ¿no? De la Altaya respecto al vintage. Os voy a desglosar lo que es la parte central, el tronco, para que lo podáis apreciar. ¿Ok? Pues venga, vamos allá. Pues bien, madelmaníacos del mundo, aquí tenéis lo que es, como decíamos, el eje principal de las articulaciones de los Madelman, ¿no? Aquí a mi izquierda tendríamos el Altaya y a mi derecha estaría el Madelman Vintage primera generación. Vemos que prácticamente el mecanismo es el mismo, es una buena copia, diría yo, pero los materiales cambian y varían. Lo que es el atomium de la Altaya está hecho en un plástico. Deciros que para hacer este despiece yo ya me cargué un atomium de estos, o sea que es un poco más endeble en comparación con el atomium del original, que debe ser nylon. La verdad es que a día de hoy aún no me he cargado ninguno. Vemos, como decíamos, que es muy parecido lo que son las distintas partes. Si lo ponemos en la delantera, el pecho sería prácticamente igual el de Altaya que el del original, solo que cuando le damos la vuelta vemos que ya hay bastantes diferencias. Mientras en el Altaya se unen por unos pivotes que encajan en estos 4 orificios, en el original no. Vemos también que en el tronco del Altaya tiene este pivote que sobresale, que es donde va a encajar el tornillo, va a entrar y apretarlo. Sin embargo, en el Altaya el tornillo ya entraba directamente en el plástico. Hablamos de los tornillos, vemos la diferencia que hay respecto al Altaya con el original, pedazo de tornillos que gastaba el original. Y la parte central, lo que es el tronco, lo que hace el juego, el movimiento de cintura, en el Altaya, pues al igual que lo que es el pecho, pues es por mediación de unos pivotes, 4 pivotes que encajan en la otra parte. Sin embargo, en el original ya no lo tendríamos. Y en tanto al calzón, pues al igual que lo que era el pecho, si le damos la vuelta, vemos que es prácticamente igual, una buena copia, la del Altaya respecto al original. Al igual que lo que es el pecho, el Altaya trae esta sobresaliente por donde entraría el tornillo e encajaría aquí. Sin embargo, en el original pues no trae ese orificio y entraría directamente en lo que es el plástico. Y la parte baja de lo que es el atomium, ¿no? Lo que soportaría las piernas y haría el juego de cintura. Vemos que es un poco más grueso que lo que es el original y como digo, un material un poco más endeble. A ver, que si lo articulas y lo manoseas no se va a romper, pero sí que es verdad, vuelvo a decir, que cuando yo he intentado quitar las extremidades para haceros este desglose, sí que he roto uno. Nunca me ha pasado con los originales. Pero bueno, quería que vierais el despiece, lo que es el tronco, el eje principal de las articulaciones de Altaya, para que lo compararéis con lo que sería un primera original pata negra. ¿Ok? Pues venga, seguimos con el vídeo. Bueno, y ahora una breve comparación de un modelo de sobra conocido por todos los coleccionistas Madelman, ¿no? El guerrillero, primera generación. Aquí tendréis el Altaya y evidentemente este sería el original. Ya veis la percha que gasta uno y la percha que gasta otro. Y he de decir que es buena, ¿eh? La Altaya es una postura buena en este modelo, me parece de una factura impecable para lo que era un producto de kiosco. Pero vemos ya un poco las diferencias, ¿no? Como sería el pantalón un poco más ancho que el original. El jersey está bien conseguido, un tono distinto, un poco más corto, pero yo creo que el efecto ha quedado bastante conseguido, al igual que el gorro lo han conseguido bastante bien. Y el cinto, bueno, en el guerrillero es un poco más airado, ¿no? Un poco más sobrado de material, este es un poco más justito, pero que no le hace feo ninguno. Pero se nota la percha que tiene un original respecto a la copia, a la reedición Altaya. Pero vuelvo a decir que a mí me parece, en particular este modelo, me parece un modelo bonito y me elevaría hasta el punto de exquisito, salvando las diferencias y partiendo de la base que este es un Altaya, ¿no? Como dije antes, un producto de kiosco.
Y algo que yo agradecía mucho en lo que era la reedición Madelman Altaya, pues eran los fascículos y los distintos folletos que a modo de info venían en cada fascículo, ¿no? Por ejemplo, este que nos explicaba, nos decía la próxima entrega, en este caso el Cazado Safari por 9,95, y antes dije que era cada mes, pero es verdad que la tirada eran cada 15 días. Este, por ejemplo, que era que si te suscribías, nos iban a regalar pues el Jeep con el remolque, así como una gorra, ¿no? Aquí lo veis. Y la entrega de dicho Jeep con el remolque pues serían los fascículos, aquí lo pone el 7 y el otro sería el 15. Este que era digamos el promocional, que venía en el número 1, pues nos ven diversas fotos, etcétera, un certificado de autenticidad, y aquí venía, bueno, venía un póster que para mí me parecía maravilloso, ¿no? Que era el póster este desplegable, a ver si lo puedo coger, bueno, no lo coge la cámara, pero es un póster maravilloso, yo lo tengo enmarcado. Y aquí, bueno, pues más publicidad. ¿Por qué he escogido esta revista? Bueno, pues porque esta es el número 1, pero de la segunda edición, cuando salió en el 2005, que volvieron a relanzar la colección Altaya. Y cojo este porque aquí se ve bien que en el número 1, pues al igual que en el primer fase, pues venía el buzo, pero en el número 2, aquí aparte de venir el Policía Montada del Canadá, nos venía también junto con el cazador. Y en el número 3, pues vendría también el buzo, pero incluiría también el marinero de portaaviones. Aquí os dejo un par de fotos de estos dos modelos mentados. ¿Y cuál era la chicha de los Madelman Altaya? Pues la increíble enciclopedia que podías formar una vez encuadernados los dos tomos, ¿no? En el que se describía pues el modelo en cuestión que tenías y aparte un poco de historia de Madelman. He de decir que el director de esta gran obra de la reedición Madelman Altaya era el increíble Pedro Lozano, el cual pues tuvo a bien en uno de los fascículos dedicarlo a la customización y meter uno de mis custom, como sería este zombie que aquí veis, que es este que os muestro aquí. Qué recuerdos, ay, ay, ay. Cuando estaba revisando los libros, pues apareció esta carta que el gran Pedro me mandaba por un custom que le había hecho a él, un regalo de un X-Wing, aquí os pongo, y esta carta era en agradecimiento. ¿Y cuáles serían para mí de lo mejor que nos dejó esta reedición de Altaya? Bueno, pues para mí yo creo que el que más me gustó era el Capitán Pirata, el Porteador. Bueno, la serie de Madelman negros yo creo que todos fueron muy buenos, así como el Jim Black, el Comando, eran muy buenas piezas. El Séptimo de Caballería me gustó bastante, pero bueno, es que nos dejó cosas muy chulas. Por ejemplo, el Piloto me parecía muy bien, soberbio. El Marinero de Portaaviones me parecía que tenía una percha que daba muy bien el pego, muy elegante y muy, no sé. ¿Y cuál sería el Madelman que menos me gustó de la reedición Altaya? Pues sin ningún lugar a dudas, y mal que me pese, el Hombre Rana. No me gustó absolutamente nada, simplemente por el traje. En accesorios eran muy buenos, eran muy fidelinos, realmente, si los comparamos con los de primera generación, pero es que el traje es que no puedo con él, y por ello se convierte sin ningún lugar a dudas en lo peor de la colección Altaya, y seguido en segundo lugar por el Cazador. Pero, ¿qué fue del maniquí? Hablo del maniquí en sí, lo que más me gustó. Pues el gran acierto de las manos. Irrompibles los pulgares. Ojalá que en su día Madel hubiera sacado este sistema. Hay muchos detractores de estas manos, pero a mí me gustan, porque la flexibilidad que da el pulgar es lo que evita que se rompe. Ahí va a estar imperecedero siempre. No como los Madelman originales, que ya sabéis que a la mínima se rompía el pulgar. Se solucionó un poco el tema con las Madelman de segunda generación, pero bueno, este sistema a mí me encantó. El brillo de los Madelman tampoco lo hacía muy bien a los Altaya,
yo creo que no hubiera supuesto nada en los costes de producción el que esto fuera brillo o mate. Yo creo que un mate o un satinado, ¿no? Ese color, ese barniz que cabalga entre el mate y el brillante, pues hubiera quedado mejor que este brillo un poco tan irreal. Y a riesgo de ser repetitivo, vuelvo a hacer hincapié en lo de que estamos hablando no de un producto deluxe, sino un producto de kiosco, ¿no? Ojo, es que mirar que tiene percha, es una Altaya, pero es un Madelman que tiene esencia, carisma y veracidad. Me gustó también ese detalle que tuvo Altaya de proporcionarnos algún prototipo como fue este que se quedó en el tintero y que tantos coleccionistas añoramos, ¿no? Como era el piloto de aviación. Un modelo muy bonito y un gran detalle por parte de Altaya el que lo sacara. La verdad es que es muy chulo y un modelo que dio mucho juego. Sí, señor, un gran contraste de colores, lo que hace que realce aún si cabe más lo que es este precioso modelo. La verdad es que la colección de Altaya, en líneas generales, hablando del Madelman en sí, a poco que los posiciones, a poco que le mimes un poco la postura e inviertas un poco de tiempo a la hora de sacar fotografía, Toy Photography, esa gran pasión que tengo, pues nos puede llegar a brindar estampas increíbles de estos Madelman Altaya. Os dejo unos ejemplos. Como os dije, la colección de Altaya se compuso de 40 entregas entre Madelman y accesorios. Yo no puedo ponerlas aquí una por una porque el vídeo se nos iba a ir de madre. De hecho, este vídeo yo creo que va a quedar bastante extenso, más de lo que quisiera, ¿no? Pero si queréis ver uno por uno y los distintos accesorios que cada Madelman llevaba, así como la portada del fascículo, os dejo aquí mi web, en la que os llevará la estación Altaya como digo, al modelo uno por uno individual para que le podáis observar en detalle. También abajo en la descripción del vídeo os dejo el link que os llevará directamente a ello. Ok, pues venga, seguimos. Hablaba antes en el vídeo de esos promocionales, ¿no? Que habían salido en los kioscos anunciando lo que eran la reedición de Altaya, ¿no? Esos primeros números con esos empaques blisters, ¿no? Que los anunciaban, como digo. Veis que puse en el vídeo unas miniaturas, pero porque en el set que tengo para grabar se me salen son tan grandes los cartones, tan voluminosos, que se me salían un poco de cuadro. Así que os los muestro aquí muy rápidamente, muy brevemente, ¿no? Este, que sería el original de la primera edición de Altaya, el cual vemos pues es al precio de 4,95 €. Como digo, este fue el primero y este es el que conservo, tal cual lo compré ese día, el primero que compré. Vale, aquí estaría lo que era la segunda edición de la reedición de Altaya. Sería el mismo tipo de empaque, el mismo volumen, pero a un precio de 2,95, 2 € menos que su predecesor, ¿no? Del de la primera fase. Y variaría solo que el logo de Madelman en el anterior era bastante más grande. Aquí era un poco más chiquito, pero lo que es el volumen de la caja del cartón era exactamente igual. El segundo promocional de los Madelman Altaya, cambio de fondo porque al ser un cartón verde hacía conflicto con el croma. Bueno, decía, el segundo set promocional de Altaya con el Policía Montada del Canadá al precio de 7,95 €. Bueno, me aprovecho ya, le damos la vuelta por detrás. Un breve resumen de lo que sería, lo que nos depararía la colección de Altaya. Y aquí, pues lo que sería el promocional de la segunda edición de Altaya, cuando volvieron a relanzar los Madelman Altaya. A diferencia del número 2, pues en este nos presentaba el Policía Montada del Canadá, pero también añadían el Cazador. Y al precio de 6,95 €, 1 € menos respecto al lanzamiento inicial en esa primera edición, ¿no? Esa primera fase. Vemos aquí, como lo que decía antes, que la nostalgia nunca se ha llevado bien con el tiempo, cómo va degradándose todo, pero bueno, vamos intentando conservarlo.
Y lo que sería la novedad más importante de esta segunda edición de los Altaya, ¿no? Ya que en su primera edición, el primer lanzamiento de Altaya en los kioscos, no venía este empaque. Como digo, en la segunda fase ya vendría el Hombre Rana, pero incluiría también el Marinero de Portaaviones a un precio de 9,95, 2 por 1. Como digo, este sería el lanzamiento más importante de esa segunda edición de Altaya. Bueno, ¿y qué supuso para mí lo que fue la colección Altaya? Y ojo, esto es mi visión, mi opinión particular de la reedición. Bueno, pues supuso dos cosas principalmente. Una, que cohesionó toda esa comunidad que estábamos un poco desperdigada. Vuelvo a decir que yo ya venía de Madelman, yo era coleccionista de Madelman bastante antes de la colección Altaya, pero cohesionó, como digo, unificó toda esa comunidad que estábamos pues un poco desperdigados todos para aquí y para allá, y nos juntó pues en foros que ya estaban renaciendo y se asentaron gracias en gran medida a esta reedición Altaya, ¿no? Como podía ser el gran foro de Brico Madelmanía, que a día de hoy aún sigue vigente, como fue de aquella Madelman House, como aún sigue vigente MFA, Madelman y Figuración, foro que de los cuales yo fui uno de sus 5 fundadores. Esa por un lado. Y la otra es que, pues como todo en la vida, pues el Madelman Altaya puso a Madelman de moda, y esto hizo que surgieran los especuladores. Quiero decir que antes eran, bueno, ya no era que fuera fácil, pero aún era relativamente, no era muy complicado pues conseguir determinadas piezas de Madelman y tal, pero Altaya los puso de moda. Entonces esto hizo que Madelman pues hubiera muchos, he dicho muchos, ¿no? Muchos euros lo que eran el Madelman, o un simple accesorio de la noche a la mañana había pasado de costar X euros a costar muchísimos más. Entonces eso fue para mí el contrapunto que trajo Altaya, pero que realmente ellos no tenían la culpa, ¿no? Esta reedición, como digo, fue para mí lo peor de Altaya, pero afortunadamente las modas pasan y todo vuelve a su camino. A día de hoy los precios de Madelman creo yo que han vuelto a estar bastante más estabilizados, y es un buen momento para quien quiera coleccionar. Yo creo que Madelman a la hora de comprar piezas, yo creo que está bastante asentado, como digo, el mercado. Reconociendo el tema de Altaya, ¿no? De mi valoración, yo creo que Altaya fue un gran acierto, como dije, porque nos aglutinó a toda la comunidad, a gente que simplemente vio ese primer fascículo, primer número, el buzo de Altaya en los kioscos, pues le encendió la chispa. Hombre, yo sí le tuve, y simplemente hizo la colección, pero como llegó la moda, tal cual se fue, ¿no? Y no se volvió a saber nada de este tipo de coleccionistas, los cuales para mí son evidentemente aplaudibles, ¿no? Cada uno tiene su vida y maneja sus tiempos como quiere. Y aquí entra en juego una segunda variante de esa gente que jugó de pequeño con Madelman, pero que ya no se había vuelto a acordar. Y es verdad que cuando lo vieron por primera vez, otra vez en los kioscos con la mentada reedición de Altaya, el buzo, pues se volvió a encender esa llama, ¿no? De esa chispa de hostia, juguete de mi infancia, les desenterró sus recuerdos, y una llama surgió, una llama que a día de hoy, en estos tiempos en los que hoy nos desenvolvemos, no han dejado que se apague. Madelmaníacos del mundo, bye. Chicos, qué aventura.